Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Alexis y hoy vamos a ver prácticamente algunos trades que podrían haber tomado ustedes y vamos a usar la lógica, pero vamos a explicarlo desde los elementos para considerar un trade, ¿sí? Vamos a ver que acá ya se lo subí a Instagram. Prácticamente todo lo que el precio fue haciendo en la semana, ustedes ya saben que esta proyección es una proyección que yo ya tenía desde el día 20 de mayo del mes pasado. Ahora vamos a ver lo que el precio hizo solamente esta semana. Vamos a ver dos trades que ustedes podrían haber tomado solamente teniendo en cuenta los elementos para considerar un trade, ¿sí? Vean ustedes acá que yo ya les marqué todo lo que el precio hizo. El día lunes se llevó el máximo del día jueves y el día martes de la semana anterior. El día martes se llevó el máximo del día anterior, es decir, del día lunes. El día miércoles se llevó el máximo, perdón, se llevó dos máximos del mes de febrero. El día jueves, sí, el precio se lleva el máximo del día anterior y un máximo mensual del 24 de enero, llegando así al order block. Bien, el día viernes eh, el precio no respeta el order block diario porque hay liquidez por encima e imbalance. Bien, y vamos a ver acá por qué este order block no es respetado como tiene que ser. ¿Sí? Simplemente por esto, porque hay imbalance por encima, tenemos toda esta liquidez que tiene que llevarse el precio, tenemos el imbalance y tenemos un posible objetivo del precio, pero sabemos que todo, toda esta subida justamente que tiene el precio acá es porque durante la semana hubo varias noticias que han permitido que ocurra esto, ¿sí? Que el precio se acelere y que muchas oportunidades no se hayan aprovechado. Vamos a ver también que si nosotros llevamos los elementos para considerar un trade a una temporalidad de M15, de M5, de M1, vamos a encontrar eh, muy buenos puntos para tomar, ¿sí? Para tomar de referencia como objetivo y haciendo uso del contexto de estructura, ¿sí? Del contexto de estructura y cómo nosotros podríamos, por ejemplo, haber tomado un trade el día lunes, el día martes. Si no vamos a hacer de todos los días porque no tiene sentido. Eh, Así que vamos desde acá, desde el diario, vamos a usar nuestra imaginación y vamos a decir, por ejemplo, que el precio, estamos en un gráfico de M15. Acá, si bien es cierto, es un gráfico diario. Acá dice H4 porque después les voy a explicar por qué puse H4. Bien. Pero vamos a ver, vamos a imaginarnos por un momento que esto es un gráfico de M15 y que una vez que el precio tomó una liquidez importante, debería hacer sus respectivos retrocesos. Bien. ¿Y de qué manera el precio, por ejemplo, ha llegado al objetivo, es decir, a rellenar este imbalance? Hasta ahí, ¿sí? Vean ustedes que yo tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Posteriormente, tengo un desplazamiento hacia arriba que me deja este breaker block, que es donde el precio, ¿sí?, se apoya y en una temporalidad menor nosotros podríamos, ¿sí?, tomar un punto acá que nos va a permitir a nosotros llegar o tener como objetivo
esta zona. Bien, si nosotros a grandes rasgos entendemos esto, podríamos combinar lo que hizo en esta temporalidad, en la temporalidad mayor, y lo que también podría ser en la temporalidad menor, que es prácticamente lo mismo. Y es algo que quizás nadie se lo ha explicado, pero el día de hoy van a ver algo que puedo asegurarles que si lo practican y si lo llevan realmente, si hacen bien las cosas, eh, podrían tener muy buenos resultados en un corto periodo de tiempo. Entonces, volviendo a ponernos en situación, vean ustedes acá que solamente haciendo uso de lo que sería eh, las sesiones, nosotros podemos ver que que toda esta parte del precio es la sesión asiática. Bien, toda esta parte que está en azul es la sesión de Londres, la sesión de Nueva York, y es donde acá, donde solamente se queda Nueva York solo y ya continúa todo lo que sería eh, hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Bien, en horario argentino. Pero esa no es la cuestión es qué es lo que podríamos nosotros tomar en cuenta para considerar un trade. Bien, así como vimos nosotros en la temporalidad mayor, que el precio hace dos cosas, que es rellenar imbalance y sacar liquidez, y entendiendo el contexto, que es para dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí? Podríamos nosotros llegar a formular trades como estos, por ejemplo, ¿sí? Tomando en cuenta los fair value gap y las temporalidades menores. Por ejemplo, tengo acá que el precio cuando alcanza el objetivo del día jueves hace un retroceso bastante importante. Es decir, el precio hace un impulso, un impulso, un retroceso y saca, elimina toda esta liquidez de abajo de la sesión asiática. Posteriormente, el precio, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos imaginarnos, qué es o cuál es el siguiente movimiento que el precio me podría hacer a mí. Es decir, para que yo pueda tomar un trade con altas probabilidades de salir en positivo. Entonces, vean acá que lo primero que tengo en el precio es este breaker block, ¿sí? Y lo segundo que tengo en el precio es este Fair Value Gap de M15. Entendiendo ahora que el precio ha sacado una liquidez de la sesión asiática, podríamos bajarnos de temporalidad a M5 para ver si existe alguna oportunidad de entrada. Bien, ahora miren acá que tengo el Fair Value Gap. Miren acá que tengo el Fair Value Gap de M15 que ya estaba marcado. Además, el precio reacciona en el breaker block, ¿sí? De M15 justamente. Y noten además, gente, que esto es bastante importante, ¿sí? Que el precio me empieza a crear ciertos máximos, ¿sí? Por ejemplo, una vez que saca esta liquidez, el precio en automático hace un desplazamiento, me genera a mí en esta temporalidad
un imbalance, ¿sí? Un vacío, el cual le va a servir al precio para poder impulsarse desde acá para llegar al verdadero objetivo de M15. Bien, por una parte tenemos esto. Por otra parte, en esta temporalidad de M5, también tenemos que marcar el Fair Value Gap de M5, justamente. ¿Por qué? Porque cuando vemos que el precio alcanza el objetivo, es decir, el precio llegó al objetivo de M5, nosotros no sabemos si desde ahí en más el precio se va a alejar o va a continuar subiendo hasta el Fair Value Gap de M15. ¿Y qué me va a decir a mí o qué es lo que me va a indicar a mí que el precio tiene ganas de subir? Justamente, sí, que el precio al momento de llegar, es decir, al momento de llegar al objetivo, al Fair Value Gap de M15, me deja nuevamente un Fair Value Gap de esta temporalidad de M5, y miren que cuando el precio se va, es decir, va hacia arriba, bien, acá me deja dos máximos iguales, ¿sí? Al dejarme dos máximos iguales, prácticamente me está dejando, ¿sí?, esa pista para que el precio pueda seguir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta ocasión? Volver a marcar, ¿sí? Miren acá que me deja un Fair Value Gap y ustedes prácticamente podrían entrar en, en esta pequeña vela de acá para ir a buscar el Fair Value Gap de M5, es decir, a rellenar ese precio. Ahora, otra manera de que ustedes puedan tener una mayor asertividad también es hacer lo mismo, pero en este caso ir justamente a M1. Y en M1, vean acá, que en M1 prácticamente es lo mismo, ¿sí? Prácticamente es lo mismo. Vamos acá nuevamente. El precio toma la liquidez, estamos acá en la izquierda, ¿sí? Acá. El precio toma la liquidez de, del bajo de Asia. Posteriormente, ¿sí?, me genera el primer impulso. Hace el cambio de estructura en esta temporalidad, viene a este order block, ¿sí? Ustedes pueden considerarlo o no, y nuevamente hace otro desplazamiento hacia arriba. Bien, ustedes pueden considerar el segundo desplazamiento que hace el precio y no el primero. Bien, eso va a quedar a criterio de cada uno, ¿sí? Cómo cada uno lo quiera manejar, pero en este caso, el primer desplazamiento es el que hace el quiebre de la estructura y el segundo desplazamiento es el que me confirma que el precio podría llegar al objetivo que estamos buscando. Entonces, acá, gente, es importante que cada uno decida qué es lo que va a decidir tomar en cuenta a la hora de realizar
este tipo de operativa. Yendo al segundo ejemplo que tenemos acá, al segundo trade que podrían haber tomado, vuelvan a ver esto, ¿sí? El precio llega al objetivo de 10, perfecto. Posteriormente regresa a rellenar ese imbalance, ¿sí? Rellena ese imbalance de M5 y noten de nuevo la estructura. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Acá nuevamente me deja lo que sería un Baker Block bastante bueno. Es por eso que la entrada está desde acá. Y como arriba me deja esta liquidez, es por eso que se toma esta segunda entrada hasta rellenar el Fair Value Gap de M5. Ahora, entendiendo esto, nosotros también podríamos, por ejemplo, entender el segundo trade, que es prácticamente lo mismo, gente, es prácticamente lo mismo. Cuando el precio llega, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes en Londres han tomado este trade que les acabo de explicar. Noten acá que el precio me vuelve a dejar liquidez por encima. Tengo un objetivo muy por arriba que es un máximo de la semana anterior y por debajo, ¿sí? Por debajo tengo toda esta liquidez, ¿sí? Toda esta liquidez en forma, ¿sí? En una temporalidad menor, en forma de canal. Bien. Entonces, una vez que el precio, ¿sí? Arranca la sesión de Nueva York y una vez que el precio llega, es decir, llega el horario de la operativa, ustedes tienen que ir viendo para dónde podría dirigirse el precio. Bien, y en este caso, nuevamente hacen lo mismo. Marca Fair Value Gap, punto estructural a eliminar. ¿Por qué es un punto estructural a eliminar? ¿Sí? Porque todo punto que esté sobre un imbalance, es decir, pese a que el precio acá usó esta vela como un Baker Block para bajar, ¿sí? Este retroceso está sobre un imbalance, por lo cual les resta la probabilidad de que el precio en un futuro, entendiendo que también tengo liquidez por arriba, pueda respetar. Así que veamos cómo es que en M5 se ve esto. Ya en M5, ¿sí? En M5 nuevamente, vean ustedes qué es lo que hay. Tienen máximo prácticamente iguales que tienen liquidez. El precio hace un impulso, un retroceso, un impulso. Me saca esta liquidez que tengo acá, con lo cual queda prácticamente un nuevo desplazamiento, que es el primer desplazamiento que hay en el precio en esa temporalidad. ¿Qué más me deja el precio? Me deja imbalance. Este imbalance pequeño acá. Bien. Y posteriormente el precio vuelve a hacer un segundo impulso acá. Vamos a ver cómo es que en esto en M1 se puede aprovechar. Bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos en cuenta que acaba de iniciar la sesión de Nueva York y esto podría significar algo para mí. Bien. Entonces, es una cuestión de
precio-tiempo. Vean acá. Vean acá que yo en M5, ¿sí? Acá ya lo marqué. Fair Value Gap, liquidez, Fair Value Gap, objetivo de M5 y lo que sería toda esta liquidez. ¿Bien? Vamos a M1 ahora sí. Vamos a ver en M1. Perfecto. Una vez que el precio tomó la liquidez de esa liquidez tendencial, podríamos decirlo así, bien, y teniendo en cuenta lo que son los imbalances de M5, ese vacío, si vemos cómo el precio en primera instancia regresa a rellenar, ¿sí? A rellenar ese vacío que deja el precio. Además, ¿qué más tengo como confluencia? Que el precio viene a todo este bloque grande, ¿sí? A toda esta sucesión de velas antes del movimiento alcista, conforman un bloque prácticamente de M1 en esta temporalidad o M5 prácticamente sería. Entonces el trade, ¿dónde está? En el imbalance, ¿bien? Es decir, en todo esto ustedes pueden colocar su entrada por acá, su stop loss por acá, y de ahí buscar el objetivo, ¿sí? El objetivo que ya estaría arriba, porque entendemos prácticamente que el precio en M5, ¿sí? Tenía esta liquidez acá, tenía la liquidez como máximos iguales, y lo que quedaba era que el precio simplemente se vaya, entendiendo además que estamos en horario de Nueva York. Ahora, vamos a hacer de cuenta que ese trade no se ha tomado por alguna cuestión y ustedes necesitan otra confirmación. Bien, necesitan otra confirmación. ¿Cuál es otra confirmación que pueden tener? Es decir, una vez que el precio rompe esta estructura, miren acá que tienen nuevamente un vacío. El precio viene haciendo máximos, bajos, máximos, y acá es donde se produce ese quiebre de estructura como un mitigation block. Acá se usa todo este bloque de acá, ¿sí? En M1, y ustedes tranquilamente podrían haberse ido con el precio, ¿sí? Si es que no entraban en la primera, haberse ido en la segunda hasta, hasta prácticamente arriba. Es así, gente, como es que nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones para poder entender a dónde se podría dirigir el precio. Esto es algo que no se lo van a explicar, es algo que no se lo van a enseñar. Espero que lo aprovechen. Vamos a ver uno más. Vamos a ver este del día martes, ¿sí? Y antes de continuar viendo, gente, no se olviden de suscribirse a YouTube, porque acá, para poder explicar el trade del día martes, vamos a hacer uso de lo que sería
un video que ya subí anteriormente y que se llama movimientos de baja resistencia, ¿sí? Son los movimientos de baja resistencia que ustedes podrían buscar en el precio. Vamos a guardar a ver que se cargue un poco. Entonces vamos a hacer uso de este video para explicar el trade del día martes. Son los máximos y mínimos de baja resistencia. Para que ustedes se den una idea de qué es lo que estoy hablando, esto hace referencia a las noticias, ¿sí? Las noticias en el precio, aquellos que no lo saben, pueden ser muy, muy beneficiosas porque nos brindan una posibilidad de trade bastante buena. Antes de continuar, gente, como les estaba diciendo, quiero agradecerles a las personas que se han suscrito al canal. Son 226 personas, 226 suscriptores que van a aprender realmente cómo es que se hacen las cosas. Y antes de finalizar, también vamos a ver este trade que se dio en el USD CAD, que prácticamente es desde el análisis que yo había dejado la semana pasada. Perdón, esta semana, ¿sí? Asimismo, también a los 1517 seguidores, muchas gracias. Acá ya les dejé prácticamente lo que, lo que vengo haciendo, ¿sí? Lo que estoy explicando en este video. Y vamos a ver, vamos a continuar con la explicación, ¿sí? Vamos a hacer alusión a lo que serían los máximos y mínimos de baja resistencia del día martes. Bien, continuemos. Les estaba diciendo prácticamente, ¿sí? Que los movimientos de baja resistencia, ¿sí? Son aquellos movimientos en las cuales el precio produce un desplazamiento a raíz de una noticia. Por ejemplo, esta noticia que estaba acá, genera ese desplazamiento fuerte y nos deja todo este imbalance, ¿sí? Todo este order block de M15 y de qué manera nosotros podríamos aprovechar, ¿sí? Podríamos aprovechar la entrada para poder llegar a este objetivo o a este objetivo, depende cuál estemos buscando nosotros. Una vez que nosotros entendemos esto, observamos acá que el precio, si yo lo veo desde esta temporalidad, observo que el precio acá le saca liquidez a esta mecha, ¿sí? Hace un retroceso, un impulso que no es válido, bien, después vamos a hablar sobre impulsos y retrocesos válidos, y me hace otro impulso, bien, dejándome un imbalance o un vacío en esta parte del precio en M15. Ahora, si yo me bajo de temporalidad a
M5, por ejemplo, voy a anotar acá que efectivamente el precio está haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso y finalmente el precio llega a este Fair Value Gap de M15 y al día siguiente, es decir, no al día siguiente, sino a la sesión siguiente, el precio termina completando el objetivo porque el desplazamiento en la noticia se produce desde acá hasta acá. Con lo cual, gente, me ha generado un movimiento de baja resistencia. Muchos no saben y no conocen que se puede tradear de esta manera y es por eso que mucha gente termina prácticamente perdiendo porque no entiende, ¿sí? Y este día lo que tiene es que, como ya había mencionado con antelación, el precio se lleva el máximo del día anterior, es decir, acá está el máximo del día anterior, con esta noticia el precio se lo lleva, ¿bien? Se lo lleva. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar este trade? Porque miren acá que si nosotros buscamos este objetivo, teniendo en cuenta el imbalance de M15, ¿sí? Me queda a mí que esta es la única vela, ¿sí? En M5 que tiene imbalance, por lo cual, ¿sí? Podríamos tomar todo este bloque en la cual el precio llega y podría darnos este beneficio de 1,2 o en lo posible 1,5. Pero ¿qué pasa si yo me bajo a M1, por ejemplo? Si yo me bajo a M1, las cosas cambian totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos nuevamente lo que el precio hace, acá notamos que ya no hay nada más para hacer en el precio, es decir, ya no hay imbalances por rellenar, por lo cual solamente me queda este bloque, lo que me permite reducir el stop loss y el objetivo sería totalmente distinto. La ganancia, el riesgo-beneficio sería otra cosa, porque tendríamos 1,5 como hasta el primer objetivo y 1,8 para el segundo objetivo. Así que, gente, aquellos que todavía no saben o no conocen este tipo de formas de tradear, pónganse a practicar porque realmente les va a traer muchísimos beneficios para ustedes, para mejorar su trade, para mejorar las cosas que tienen que ir buscando en el precio, ¿sí? Y sepan que de esta manera pueden obtener una mejor rentabilidad, podríamos decirlo así, pero primero practiquen, ¿sí? Practiquen cómo es que se van haciendo las cosas, porque la verdad que es bastante bueno. Ahora, en este momento, sí, una vez que expliqué esto, me gustaría que juntos vayamos al gráfico. Vean acá, vamos a ir al gráfico y vamos a ir prácticamente al USD CAT, exactamente al USD CAT. ¿Por qué vamos a ir acá? Porque acá les voy a mostrar un, un ejemplo, prácticamente que se dio, ¿sí? Y qué es lo que yo les había mencionado a ustedes, que el precio podría ser. Bien, esto ya está prácticamente todo registrado.
totalmente registrado en Instagram. Aquellos que todavía no lo vieron, espero que lo vean acá. Vean, gente, que acá está registrado hasta M15. A ver, vamos a ver si lo podemos ver. Ah, 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 Vamos a ver, gente, nuevamente, una vez más. Acá está, M15. Bien, yo les había mencionado que el precio podría, ¿sí?, llegar a estos objetivos para caer. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo el precio? Ahora sí, vamos a H4, vamos directamente a M15 y miren, gente, cómo es que se puede aplicar todo lo que recién acabamos de ver en el euro dólar, cómo se puede aplicar esa forma de hacer las cosas en el gráfico, en diferentes pares. Vean esto, que es prácticamente maravilloso. Y vamos a activar lo que serían las sesiones. Entonces, yo les había mencionado a ustedes que existía la posibilidad de que el precio pueda subir, ¿sí? Pueda subir, y lo primero, ¿sí?, que nosotros vemos nuevamente es un rango que arrancó de esta manera, ¿sí? Posteriormente el precio llega al primer objetivo en la sesión de Londres, elimina esto, hace un retroceso y posteriormente, previo a la sesión de Nueva York, el precio me hace un impulso. Bien, me hace este impulso que me quiebra prácticamente la estructura. Entonces, entendiendo el contexto, que el precio podría llegar a este objetivo, ¿sí?, a este objetivo de M15, este Fair Value Gap, y posteriormente a este, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Bajar de temporalidad para ver si encontramos una posibilidad para que el precio pueda llegar ahí. Bien, y ahora vean, gente, vean que lo que les estoy diciendo prácticamente tiene sentido, porque esto aplica en todas las temporalidades. Solamente es cuestión de practicar, practicarlo, entenderlo y entender la estructura. Entonces, vean acá que en primera instancia tenemos todo este impulso, el precio, ¿sí?, me hace este retroceso, este impulso y este retroceso. Bien, llevándose toda esta liquidez de acá y llegando a este bloquecito pequeño de M5. Entonces, veo que este fue
mi último máximo y este, señoras y señores, este fue el último bajo que hace el precio, es decir, máximo, mínimo, pero acá me hace un máximo. Esto representa, ¿sí? Representa un máximo. De esta manera podríamos decir que esto representa un Baker Block en esta temporalidad. Bien, porque el precio saca liquidez de acá y luego hace toda esta expansión. Ahora, si nosotros bajamos a un minuto, ustedes van a encontrar, ¿sí? Se los dejo para ustedes, van a encontrar que en M5, ¿sí? Estas velas cruzadas que también me están dejando imbalance, ¿sí? Representan una acumulación en el precio, un desplazamiento que quiebra la estructura, ¿sí? En M1 nuevamente me hace ese rompimiento, ¿sí? Que está acá, el precio regresa y nos da la entrada para que nosotros busquemos el objetivo en este par que dio prácticamente un 1.6. Así que de esta manera, gente, es como ustedes pueden ir practicando estas cosas. No es difícil, simplemente hay que prestar atención. Bueno, por último, gente, nuevamente les pido que anoten, anoten todo lo que el precio hace día tras día. Siéntense a estudiar, usen lógica, usen la lógica, ¿sí? Para poder analizar de la mejor manera. Anoten los errores y no hace falta que yo les diga que esta caída del precio ya lo había anticipado, ¿sí? En las publicaciones de Instagram que hago y que ustedes podrían haber aprovechado también. Así que no se olviden de suscribirse a YouTube, no se olviden de seguirme en Instagram. Espero que esto que les estoy enseñando sea de beneficio para ustedes y que simplemente, gente, ¿sí? Simplemente tengan paciencia, todo llega, todo suma, ¿sí? Y estos videos son prácticamente para ustedes, para que sepan que esto lo hago para que ustedes se beneficien. Así que muchísimas gracias a los 225 suscriptores de YouTube, gracias a los 1517 seguidores en Instagram y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y sigan estudiando. Saludos, gente.